Aquí. Ya, ahí comenzó a grabar. Bueno, les voy a compartir la diapositiva para que comencemos a ver el tema de circuitos eléctricos. Ya, como les decía, hoy día vamos a terminar con la unidad de circuitos eléctricos. Quizá lo retomaremos más adelante para hablar un poquito de potencia eléctrica, ¿sí? Pero hoy el objetivo es terminar con circuitos eléctricos. Aquí voy a compartirles pantalla. Aquí está. Ya, aquí ya, ahí está compartiendo pantalla. Ya, entonces acá acá no sé cuántos de ustedes están en el grupo de WhatsApp, porque ahora no tengo acceso al chat y necesito leerlos para ver si se ve bien y todo. Así que quienes puedan escribir en el grupo se los agradecería, ¿sí? Bueno, acá comenzamos con la clase de circuitos eléctricos. Entonces, lo primero que vamos a revisar es la ley de Ohm. Acá, como todos van a dar la prueba de módulo común, tienen que manejar la ley de Ohm en cuanto, o sea, en términos conceptuales, ¿ya? No sé si, o sea, no podría asegurar con certeza que va a entrar un ejercicio donde tienen que aplicar la ley de Ohm, pero en años anteriores sí ha ocurrido en el módulo electivo, ¿ya? Este año es nuevo que se mida este tema en el módulo común. Ya antes se solía medir en el módulo electivo, ¿sí? Bueno, entonces comencemos revisando el concepto de intensidad de corriente eléctrica, ¿ya? Nosotros la clase pasada vimos que la corriente tiene que ver con, perdón, en la clase pasada nosotros vimos que la carga está relacionada con los electrones. ¿Recuerdan? Que si un cuerpo tiene un exceso de electrones, está cargado. Nosotros la clase pasada estudiamos las cargas estáticas. Hoy día vamos a comenzar a estudiar las cargas en movimiento, o sea, electrones en movimiento. Y a esos electrones en movimiento le llamamos corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces la corriente eléctrica es un flujo de electrones, o sea, electrones en movimiento. Bueno, acá agrego lo que dice en el PowerPoint. Estos circulan a través de un material conductor, ¿ya? Y bueno, también se define como el transporte de carga eléctrica de un punto a otro. Acá, ustedes, ay, no puedo indicar. Déjenme revisar acá. No puedo indicar, pero, ay, lo siento. Aquí aparece un dibujo de un círculo, ¿sí? Un círculo rosado. Piensen que la corriente eléctrica cuantifica cuántos electrones pasan por esa sección transversal, o sea, por ese círculo, ¿ya? Por esa área. Y bueno, para medir, para cuantificar la corriente, lo hacemos de la siguiente manera. Escribimos la carga total y la dividimos por el tiempo que se demora en atravesar esa sección transversal. ¿Sí?
Entonces, así definimos la corriente eléctrica. Sería la carga total que pasa por una sección transversal en un tiempo determinado. ¿Sí? Aquí hay un pequeño ejercicio que, bueno, esta era una diapositiva, no la puedo animar desde acá, así que está totalmente spoileada. Tenemos que la respuesta es la B, pero veamos por qué es la B. ¿Sí? Me dicen, durante un intervalo de tiempo de 10 segundos, pasan 2 por 10 a la 20 electrones por la sección transversal de un conductor. Si la magnitud de la carga eléctrica del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿cuál es la intensidad de la corriente eléctrica que circula por el conductor? Entonces, para resolver este ejercicio, como está bien spoileado acá, tenemos que a la carga total dividirla por el tiempo que se demora esa carga en pasar por la sección transversal. O sea, nos quedarían los, aquí ya, los 1,6 por 10 a la menos 19 multiplicado por la cantidad de electrones, porque piensen que cada electrón tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, si pasan 2 por 10 a la 20 electrones, vamos a tener 2 por 10 a la 20 por 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Sí? Aquí. Ya. Entonces, me quedaría 2 por 10 a la 20 por 1,6 por 10 a la menos 19. Todo eso dividido por 10 segundos. Y así llegamos a que la respuesta sería 3,2 amperes. Eso olvidé mencionarlo. La unidad de medida de la intensidad de corriente es el ampere. ¿Sí? En el CGS hay otra unidad que se llama statampere, pero no se usa en la prueba. ¿Ya? La que se tiene que aprender es el ampere, que se simboliza con la letra A mayúscula. ¿Sí? Bueno, el segundo concepto que tenemos que manejar es el voltaje. Y piensen que el voltaje es la energía necesaria para que la carga pueda moverse, o sea, que pueda fluir. O sea, sin voltaje no hay corriente, porque las cargas no se pueden mover. También se le llama tensión, fuerza electromotriz o diferencia de potencial. ¿Ya? Y bueno, en general, una fuente de voltaje puede ser una pila o una batería. ¿Sí? En la prueba entran circuitos simples con corrientes continuas. Ya vamos a ver la diferencia entre corriente continua y alterna, ¿ya? Pero en la prueba entran fuentes de voltaje que nos entregan una corriente continua, ¿sí? O sea, constante en el tiempo. ¿Qué más? Respecto del voltaje podemos decir que se simboliza con la letra V y su unidad de medida es el volt. Ya, makes sense, ¿cierto? Voltaje se mide en volt. Ahora, miremos los tipos de corriente. ¿Ya? Acá hay dos tipos de corriente, la continua y la alterna. Los circuitos que van a entrar en la prueba van a ser con corriente continua, pero también tienen que saber que la corriente que tenemos en nuestras casas es alterna. ¿Ya? Aquí ejemplos de corriente continua, o sea que es constante en el tiempo, serían las pilas o las baterías. ¿Ya? La gracia de estas fuentes es que entregan una diferencia de voltaje constante en el tiempo. En cambio, la corriente alterna cambia en el tiempo. Piensen que las cargas no fluyen en una sola dirección, sino que van y vienen, van y vienen. ¿Sí? Entonces, en el gráfico acá se observa cómo varía la corriente en el tiempo. Y como ejemplo de corriente alterna sería nuestra casa. Ya en nuestra casa la fuente de voltaje
nos entrega una corriente alterna, o sea que cambia la intensidad de corriente en el tiempo. Es como una onda, ¿sí? Acá podemos ver la gráfica en la diapositiva. Otro concepto que tenemos que manejar es el de resistencia eléctrica, que, como su nombre lo dice, es qué tanta resistencia, qué tanto se opone un material a ser recorrido por la corriente. ¿Sí? Entonces, a mayor resistencia, a la corriente le cuesta más recorrer un material. Y a menor resistencia, bueno, a la corriente le cuesta menos, pasa más fácil y tenemos que, se trata de un buen conductor, ya, o sea, las cargas se mueven fácilmente. Entonces, este concepto se les va a hacer fácil de memorizar, ya, la resistencia eléctrica es la resistencia o cuánto se opone un material a ser recorrido por la corriente o por los electrones, ¿sí? Y bueno, acá hay una explicación de por qué se produce. ¿Ya? Como hay átomos en la materia, recuerden que son los electrones los que se mueven, ¿sí? De átomo a átomo. Entonces, como no tienen un flujo libre, a veces va a tocar que se va a devolver, van a ir, volver, y les va a costar más moverse de un lugar a otro, ¿ya? Entonces, por eso se genera la resistencia. Bueno, esto no entra, así que lo vamos a omitir. Y acá, ya. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm relaciona estos tres conceptos, ¿ya? Y aquí voy a necesitar de mi pizarrita. Ya, aquí. ¿Cómo se va a aprender la ley de Ohm? Va a ser un triangulito, como una pirámide, ¿sí? Y bueno, a la derecha va a escribir right, ¿ya? Porque recuerden que estamos internacionales, entonces right. A la izquierda, una I de izquierda. Bueno, y el que falta va arriba. Entonces ahí tenemos la ley de Ohm. ¿Por qué? Si quiero encontrar el voltaje, ahí el voltaje sería intensidad de corriente por resistencia. Si quiero encontrar la intensidad de corriente, acá, sería voltaje, fíjense, dividido resistencia. Si quiero encontrar la resistencia, sería voltaje dividido corriente. ¿Sí? Entonces, de acá puedo sacar todo. Si me preguntan resistencia, ¿qué hago? Voltaje dividido intensidad. Si me preguntan intensidad, bueno, voltaje dividido resistencia. Y si me preguntan el voltaje, intensidad por resistencia. ¿Ya? Entonces ya tenemos aprendida la ley de Ohm. ¿Ya? Ahora, esto es para aprenderse la fórmula fácilmente. Uno también tiene que manejar conceptualmente esto, ¿sí? ¿Qué me dice esto? Me dice que si yo mantengo la misma resistencia, o sea, mantengo cuánto se resiste el material constante, a mayor voltaje que yo tenga, mayor va a ser la corriente, ¿sí? O sea, si pongo una pila de 5 volts, voy a tener cierta cantidad de corriente. Si ahora pongo una pila de 15 volts, voy a tener más corriente, ¿sí? Porque esto nos dice que a mayor voltaje, mayor intensidad de corriente, o sea, son directamente proporcionales. Lo mismo pasa si mantengo fija la intensidad de corriente. Ahí, si la corriente quiero mantenerla constante y variar voltaje y resistencia, si el material es más resistente, para lograr la misma intensidad de corriente voy a necesitar más voltaje. Pero si el material es menos resistente,
yo voy a necesitar menos voltaje para lograr la misma intensidad de corriente. Entonces esa es la interpretación conceptual de la ley de Ohm. Y también acá, esta es como la expresión original. Estas podríamos decir que se derivan experimentalmente de estas, ¿sí? Porque esto se concluye mediante experimentos, ¿sí? Entonces, esta es la original, ¿sí? La que se concluye experimentalmente. ¿Por qué? Bueno, para estudiar la resistencia de un material, imagínense que quiero estudiar la resistencia de una ampolleta, ¿sí? Ahí está la ampolleta. Quiero ver cuál es su resistencia. Bueno, y no sé cuál es su resistencia. ¿Qué voy a hacer? Voy a conectarla en un circuito a una fuente de voltaje, ¿sí? Entonces tengo mi pila acá y supongamos que conecté una pila de 1 volt. Entonces, ¿qué hago? Voy a medir la intensidad de corriente. Supongamos que obtengo 1 ampere. Después, ¿qué hago? Conecto una fuente de voltaje de 2 volts y mido mi intensidad de corriente. Entonces, supongamos que obtuve 2 amperes. Y así, 3 volts, 3 amperes, etc. Y al analizar mis datos, me voy a dar cuenta, aquí está pasando algo. Fíjense que si yo aumento el voltaje, va a estar aumentando la intensidad de corriente. Entonces, al hacer mi gráfico, voy a borrar acá, al hacer mi gráfico de mis datos experimentales, aquí voy a graficar la variable independiente, el voltaje, y acá la variable dependiente que sería la intensidad de corriente. Entonces gráfico mis puntos. Bueno, si son puntos experimentales quedaría una cosa así, ¿cierto? No tan perfecta. O quizá me queden súper perfectas. Pero, ¿qué es lo relevante acá? Que acá esto se comporta linealmente, ¿sí? La relación entre voltaje e intensidad de corriente es lineal. Y de acá, si yo calculo la pendiente, va a ser la resistencia. Entonces, claro, aquí grafico los datos, obtengo la recta que más se acerca a estos datos y obtengo, aquí anoté al revés. I'm so sorry. Aquí iba voltaje, intensidad de corriente. Entonces, de acá concluyo que el voltaje es la intensidad de corriente, o para que se entienda mejor, es la resistencia por la intensidad de corriente. ¿Por qué? Fíjense que acá esto es una línea recta, por lo tanto va a tener cierta pendiente. Entonces la ecuación que representa esta recta es la pendiente por la intensidad de corriente, ¿sí? Esta es la expresión de esta ecuación de la recta. Entonces yo miro acá y digo, pero la pendiente va a ser la resistencia. Y cuando pasa eso, decimos que este material es ómico. ¿Sí? En un material ómico pasa que a mayor voltaje, mayor intensidad de corriente. ¿Sí? Entonces, material ómico que cumple la ley de Ohm. O sea, a mayor voltaje, mayor intensidad de corriente. ¿Sí? Entonces, eso como que me fui en la profunda con esto de las gráficas y todo. Pero lo que tiene que saber sí o sí es la fórmula, primero que todo, e interpretar la fórmula conceptualmente. Es decir, ser capaz de mencionar que a mayor voltaje, mayor intensidad.
O sea, voltaje e intensidad de corriente son directamente proporcionales. Lo mismo pasa, ay, apagué la pantalla. Lo mismo pasa con voltaje e intensidad de, perdón, con voltaje y resistencia. A mayor voltaje, mayor resistencia. Y si tengo un menor voltaje, necesito una menor resistencia para lograr la misma intensidad de corriente. Y de acá tenemos que si quiero mantener el voltaje constante, si la intensidad de corriente aumenta, tengo que bajar la resistencia, ¿sí? O sea, intensidad de corriente y resistencia son inversamente proporcionales. Profe, Sí, todavía eso no es se lo ve que la tienen. pantalla. Oh my God. Ay, y yo aquí indicando. Gracias por avisarme. ¿Desde cuándo se dejó de ver la pantalla? No, hace poco. Ah, ya, sí. Es que bloqueé sin querer la pantalla. Sí, bueno. Ah, aquí estoy. Hola. Ah, ya se hizo de noche. Ya, aquí tengo que compartir de nuevo. Ya está compartiendo. No, 3, 2, 1. Ahora sí. Ya. Entonces, ya. Lo que les decía es que de la ley de Ohm tienen que primero manejar esta expresión. O sea, yo les recomiendo aprendas esta pirámide, este triángulo, y ya tiene lista la ley de Ohm. Pero además de aprenderse las fórmulas, tiene que interpretarlo. O sea, tiene que saber que si quiero la resistencia constante, si aplico un mayor voltaje, voy a tener mayor intensidad de corriente. O sea, si usted conecta una ampolleta, si usted aplica más voltaje, va a tener más intensidad de corriente. Si aplica menos voltaje, menos intensidad de corriente. ¿Sí? Y acá tiene que saber que intensidad de corriente y resistencia son inversamente proporcionales y que voltaje y resistencia son directamente proporcionales. ¿Sí? Entonces, tiene que manejar la fórmula, pero también manejarla conceptualmente. ¿Sí? Ahora pasemos a estudiar los circuitos de corriente continua. Aquí hay un ejercicio que me lo salté. Bueno, aquí está la diapositiva de la ley de Ohm, todo bonito, con el gráfico, el triángulo que les recomiendo aprenderse, etc. Y aquí hay un ejercicio que nos dice, en un laboratorio, un conductor fue sometido a diferentes voltajes, obteniéndose la siguiente tabla de valores. Y acá tengo los voltajes y las intensidades de corriente. Entonces, según la información obtenida en la tabla, la resistencia del conductor es, aquí me piden calcular la resistencia de mi conductor. Entonces acá, como dice el spoiler, debo recordar que la resistencia de un material óhmico siempre es constante, independiente del valor de la cantidad de la intensidad de corriente y el voltaje. Ya, o sea, la resistencia siempre va a ser la misma. Sí, y acá recordar que resistencia sería voltaje dividido intensidad de corriente. Sí. Entonces acá yo tendría que sacar la pendiente. ¿Sí? O sea, tomo dos gráficos y saco la pendiente. ¿Sí? Ahí les dejo para que tomen foto. Ahora, pasemos a estudiar los circuitos. El primero son los de corriente continua, ya que son los que más se preguntan en la prueba. Acá, corriente continua, imaginen un solo loop. Aquí voy a cambiar. Imaginen un solo loop. Ya piense si hay un circunferencia o un círculo, me refiero a un solo camino, es un circuito en serie, ¿ya? Aquí los circuitos en serie están conectados así, ¿sí?
este sería un circuito en serie. Ahora, ¿cómo son los circuitos en paralelo? Aquí en paralelo sería más de un loop. ¿Sí? Entonces voy a dibujar resistencias acá. Esas dos resistencias están conectadas en paralelo. Ya, ahí intenté escribir paralelo, ¿sí? Como hay más de un loop, más de un círculo. Hola, profe, disculpe el atraso. Hola, hola, no se preocupe, aquí estamos. Yo también estoy atrasada, de hecho. Aún no llego a la casa, pero ya estoy cerquita. ¿Sí? Está haciendo en la clase de celular. Sí, estoy en camino a casa, sí, estoy llegando. Ya, no se preocupe, profe. Sí, sí. Eso, me atrasé un poco, un poco. Pero eso, si tengo más de un loop aquí, sería paralelo. ¿Sí? Y creo que me adelanté definiendo circuitos en serie o paralelo. Ya, pero aquí está. Circuito en serie, como vemos, es un solo loop, un camino, por decirlo así. Y los circuitos de corriente, o sea, los circuitos en paralelo, hay más de un loop. Como se ve en la figura, habría 1, 2, 3, 4 caminos que puede seguir la corriente, ¿sí? Entonces eso, es simple distinguirlos. Si ve un solo caminito, es circuito en serie. Si ve más de un caminito que puede seguir la corriente, sería en paralelo, ¿sí? Los voy a dejar un momento porque estoy cerca de casa y tengo que indicar. Eh, aquí creo que se pasó. Era para el otro lado. Ya, ahí me estaba mandando a la vuelta. Bueno, me desconectaré un ratito, ya. Vuelvo enseguida, ¿sí? Vayan por un tecito, cafecito, algo. Sí, profe, no se preocupe. O cualquier cosa nos escribe en el grupo. ¿Ya? Ya, Y nos ya. avisa si llega bien cualquier cosa. Sí, no, sí, estoy al lado, al lado, al lado. Sí, que el conductor se pasó. Así que eso. Los dejo, ¿sí? Ya. Sí, profe. Hablamos. Chau, chau, chau.
Ya. Mamá, si quiere voy arriba. Oh, vaya, vaya. Hola a todos, ya llegué a mi casa. Así, Juan, ¿cómo estás? No te vi. La estaban esperando con un pancito, profe. No, ¿dónde está mi pancito? ¿Escucharon? Ay, Con un cocaví. Como dice mi abuelita. sí, hace hambre. Bueno, aquí continuemos. Ay, la mascarilla. ya es parte de mí. Sí. Ya, llegué bien a casa, llegué como 1 hora y media más tarde de lo que pensaba, pero todo bien. Ya, sigamos aquí. Ya, ahí comenzó a compartir la pantalla. Y bueno, entonces ya sabemos distinguir entre circuito en paralelo y circuito en serie, ¿sí? Veamos algunas características. Circuito en serie, la corriente se mantiene, siempre constante, o sea, la corriente que pasa por estas 3 ampolletas es la misma, porque piensen que la corriente es un flujo de electrones. Entonces, como los electrones tienen un solo camino, la corriente va a ser la misma en todas las ampolletas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el voltaje? El voltaje se reparte. Entonces, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que si conecto una ampolleta, brilla harto. Si conecto 2 ampolletas, el brillo va a ser más tenue, ya la luminosidad va a ser menos, porque el voltaje va a ser menor. Si conecto 3, menor todavía, ¿sí? Porque el voltaje se va repartiendo, ¿sí? Y si quiero conocer la resistencia total, sería la suma de las resistencias. Ahora, ¿qué pasa en el circuito en paralelo? En el circuito en paralelo, piensen que la corriente tiene varios caminos, ¿sí? Recuerden que hay varios loops, entonces la corriente se va a repartir y la corriente total va a ser igual a la suma de las intensidades de corriente que pasa por cada ampolleta o por cada resistencia. A todo esto, las ampolletas son las resistencias más usadas, ¿sí? Una ampolleta es una resistencia. Todo lo que usted conecte a la corriente va a ser una resistencia. Si usted conecta un refrigerador, el refrigerador se considera una resistencia, ¿sí? Todo lo que se conecta a la corriente es una resistencia. Ahora, ¿qué pasa con los voltajes? Los voltajes se mantienen, ¿sí? Porque piensan que todos los caminos están conectados al voltaje. Entonces el voltaje es común a todas las ampolletas. Entonces si conecto ampolletas, no van a bajar su luminosidad, ¿sí? Entonces por eso nuestra casa es un circuito en paralelo, ¿sí? ¿Y qué pasa con las resistencias? El inverso de la resistencia total es igual a la suma de los inversos de las resistencias. Ya esta expresión es medio poco intuitiva, pero bueno, así es. Aquí hay un ejercicio de circuitos para que le saquen fotito. Y bueno, volver a algo que no me detuve con detalle, diferenciar entre corriente continua y alterna. ¿Sí? Aquí corriente continua se refiere a siempre la misma corriente y alterna que va cambiando. Y respecto a los elementos de un circuito, tienen que manejar la simbología que aparece acá. Ya, o sea, si salen esas como dientecitos, es una resistencia, ¿sí? O cualquier aparato electrónico, una resistencia. Y las pilas o cualquier fuente de voltaje, batería, no sé, se simboliza como el segundo símbolo que aparece en la diapositiva. ¿Ya? Eso representa una fuente de voltaje. Y si aparece una flechita,
eso me indica hacia qué lado va la corriente, ¿sí? Eso sería respecto de circuitos eléctricos. Así que no sé si hay alguna duda. Aquí hay una pregunta que salió en el modelo DEMRE, en el proceso de admisión 2021. ¿Sí? 3 resistencias se conectan a una fuente de poder, midiéndose la intensidad de corriente eléctrica en distintas secciones del circuito, mediante 4 amperímetros idénticos. Si 3 de los amperímetros registran una corriente eléctrica de intensidad 6 amperes, ay, está añadiendo. Ya, sigo. Y 1 ampere respectivamente, ¿cuánta intensidad de corriente eléctrica registra el amperímetro S? Entonces acá tenemos que utilizar estas relaciones, ¿sí? Acá dejo el resumen por si quieren sacarle foto o algo, ¿sí? Ya, acá volveré. Ya, aquí estoy. No sé si tienen alguna duda. Okay. No he leído nada del chat. Ahora me pondré al día. Comentaban. Ay, ahí me avisaron que no se veía nada, ya. Pero se pudo. Joaquín comentaba que el triángulo es Salvador. Aquí eso depende de lo que le pregunten. No sé, si me entregan el voltaje y la resistencia, yo puedo encontrar la intensidad de corriente, ¿sí? Entonces, dependiendo de las variables que le den, usted puede utilizar el triangulito Salvador y encontrar la incógnita que le diga, ¿sí? El continuo no me quedó muy claro, dice Sofi. Ya. Piensen que hay 2 criterios para la corriente, o para los circuitos, mejor dicho. Eso, sí, queda mejor para los circuitos. Para los circuitos tenemos 2 criterios. Uno es según el tipo de corriente, que puede ser continua o alterna. Ya ahora que me ven en cámara, lo explico. La corriente continua, piensan que va fluyendo a través del circuito, ¿sí? Piensen que los electrones se van moviendo a través del circuito, ¿ya? Y eso le da energía eléctrica a las resistencias que estén conectadas. Por ejemplo, si hay una ampolleta, esos electrones fluyendo le van a entregar energía a esta ampolleta y va a alumbrar. Pero el punto acá es que los electrones se mueven en un solo sentido, recorriendo un camino, ¿sí? Desde el lado positivo de la fuente de voltaje hasta el lado negativo, ¿sí? Ahora, hay otro tipo, que es la corriente alterna, que es la que tenemos en nuestras casas. Ahí el sentido de la corriente cambia. Piense que los electrones como que van, vienen, ¿sí? No es que todos los electrones fluyan y se muevan de un lado a otro, sino que se mueven así, ¿sí? Piense que esta es una fila de electrones conectada a una ampolleta y los electrones se mueven así, ¿sí? Y como se están moviendo de un lado para otro, se mueven igual, o sea, hay un flujo de electrones, aunque vayan y vengan, entonces se genera una corriente, ¿sí? Profe, una consulta. Dígame. Para ver este tipo de ejercicio tendríamos que volver a los modelos de los años anteriores de la mención de física, ¿cierto? ¿Va a salir el mismo o más fáciles o más difíciles que los que están en las menciones de... Yo pienso que más fáciles porque el enfoque de la prueba apunta más a las habilidades científicas,
a comprender los conceptos que a poder resolver una ecuación media difícil, ¿ya? Podríamos hacer como una clase especial de esto, como de ejercicios, porque es nuevo, ya es primer año que se mide en el módulo común. Antes siempre se medía Sí, en el módulo electivo, ¿sí? Entonces primer año que se mide en el módulo común, ¿ya? profe, Entonces, una consulta. dígame. No, disculpe, la interrumpí, que estoy muy energizado. No, no, está bien, está bien. Ya, Sí, está bien, está bien. Así que me tengo que contagia de ir. energía. Sí, entonces próxima clase, circuitos y electricidad, ¿ya? Nos enfocamos a hacer ejercicios, ¿ya? Ya, es que como usted había dicho que también quería hacer ejercicios de física, entonces yo estoy como recopilando ejercicios de común, ¿Ya? como Ay, para yo poder... quiero ejercicios de química y de biología y todo, para Sí, todo aprender. eso de común, sí, yo saqué todo eso de común y bueno, yo doy química, así que ahí voy a sacar la de mención, pero claro, la idea es como ir, no sé si será interesante, yo quería hacer como catastro de ejercicios tipo, a ver, por darle un ejemplo ya, cinemática, los ejercicios tipo de cinemática, no sé, por ejemplo, los encuentros, etcétera, y como que tener eso como medio cuadrado y tratar Mm, de que nos pillen menos para la prueba. interesante, sí, me gusta su idea. Sí, y apoyo la moción y quedemos en la próxima clase hacer o sea, adicionar una clase de electricidad, Ah, perfecto, sí, profe. porque claro, Y como es un si quiere contenido que practicar no se inglés, los habla. puede escribir en inglés los ejercicios. Y podemos responderle todo Ok, en inglés, ¿no? ya, No, es- de acuerdo, sí. No, y aparte tenemos que ponernos de acuerdo con las clases de inglés. Sí, sí, sí. Sí, también, profe, sí, eso queda pendiente. Pero entonces la Ajá. próxima semana va a ser una clase De adicional. electricidad. Ya, Sí, perfecto. sí, yo diría que es necesario, es justo y necesario, porque como es nuevo, sí. Sofi, ¿quedó claro la diferencia entre corriente continua y alterna? Sí, Así profe. como, continua, imagine que es esto, ¿sí? Los electrones van moviéndose así. Y alterna sería van, vienen, ¿sí? Y como igual hay un flujo de electrones, igual se genera corriente eléctrica, ¿ya? Pero es alterna, porque va, viene. La continua va en un solo sentido. Y me quedé como a medias. Dije que habían dos criterios. Uno es según el tipo de corriente y otro es según el tipo de conexión que yo hago. Y ahí está, o es en paralelo o es en serie. Si hay un solo loop, es en serie. Si hay varios loops, ahí sería paralelo. Sí, y ahí terminamos la clasificación de eh, los tipos de corriente y de circuito. ¿Sí? Aquí, ya, entonces las clases de inglés las dejamos para después de la prueba. Sí, profe, yo diría que sí, porque igual como queda poquito tiempo. Sí, sí, quedan, y ya estamos en octubre, O sea, quedan 2 meses. yo, a ver, siendo muy objetivo, creo que no queda tampoco, o sea, teniendo las 24 horas del día, Sí. 6 horas de Queda tiempo sueño, suficiente, sí. 18 Eh, horas de estar despierto, 6 horas de dormir, yo creo que se puede dar una buena prueba. sí, 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 sí. Sí, queda tiempo suficiente. Es Sí, que igual así la prueba que no es ánimo. difícil, yo creo que no la van a hacer difícil porque, bueno, la generación de ahora tuvo tercero y cuarto medio pésimo, así que no creo que sea tan difícil. Ojalá. Bueno, sí, tocó estallido social, tocó eh, pandemia, así que no, sí. Bueno, yo ahora voy a comer, me tengo hambre, así que nos vemos a las 9, ¿ya? Sí, profe, Y muchas gracias. Coma tranquila nomás. de nada. Y bueno, voy a iniciar antes la reunión para que charlemos de los horóscopos. Ah, ¿Quién era ¿verdad? nuestro Pedrito Angel del Prebucres? Era yo, creo que yo empecé con eso, no me acuerdo. Era Amaro. Sí, creo que yo.
Profe, por si Amaro acaso me llamo a Toledo 7, que no me ha reconocido nunca en la clase. No, es que todos tienen nombres raros. A Toledo, ya. Pero igual tiene sentido, pues a Toledo viene de A y el apellido. Ese es como el correo que me dio la universidad, en realidad, y yo lo aplico. Ay, pero es que yo lo conozco como Amaro, pues. Yo no sabía que era Amaro Toledo. Ah, ya por eso es a Toledo. Ya, a Toledo. Sofi, ¿cuál es su cosa? Su usuario. No está, Aquí. Sofía parece que se fue. No, se fue. Se fue a comer también. Ah. Bueno, ahí me dicen, soy Sofi de Preucreps, o ya, Amaro ya sé que es a Toledo. Ya, así que ahí nos Es que a mí vemos. me dio risa cuando le dijeron, profe, tiene vibes de, no sé qué, le dijeron, ¿de Gemini o no? Le dijeron. ¡Ah, sí! Es que tengo vibes de Leo, y yo como que, Ese es como muy ¿será generación, Pedrito Angel? el comentario que dijo él fue muy generación Z, ahora es como muy, y como muy gente que hoy Pachamama, hoy día es, no sé, ¿Sí? soy ascendente Leo, por lo tanto estoy haciendo una agüita, pero en realidad se sacan fotos con el iPhone 12. Es como muy, como Ah, que no le encuentro sentido. No sé si era que soy hate, oh, pero no le encuentro sentido y me da rabia, esa es la verdad. ay, ay, ay. Uy, todo esto está haciendo grabación. Voy a detener el video, ya. Ay, no, me equivoqué. Tengo que detener grabación. Ahí está.